Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos defiende. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de las El mismo serás, no importa Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. cual estuvimos meditando muchísimo, se llama Todo lo que Dios permite. Y está basado en Job, capítulo 2, versículo 10, el cual quiero invitarles a todos, abran sus Biblias y podamos leerlo. ¿Por qué suceden las cosas? Preguntamos. Hay cosas que suceden que son buenas y que para otros tal vez sean malas. Pensé en las guerras. Bueno, mientras alguien gana una guerra, hay alguien que la pierde. Mientras alguien salva su vida, alguien pierde su vida. La realidad es que una de las cosas más difíciles en la vida, hermanos, es comprender lo que Dios quiere de nuestra vida e ir asimilando su voluntad a través de nuestras caídas, así también como de el levantarnos de pie. En este argumento y conversación que tienen Job con su esposa, dice la palabra de Dios que ella le dijo a Job: ¿hasta cuándo vas a hacer esto? O sea, maldice a Dios y ya. O sea, ¿hasta cuándo lo vas a hacer? Y Job decide contestar de una manera muy prudente y dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Le pregunta ella. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjate tú que aquí lo que vemos, hermanos, son dos pensamientos distintos. De un lado miramos el pensamiento de la esposa de Job, y del otro lado veamos el pensamiento de Job. Estos pensamientos, hermanos, están basados no solamente en la experiencia que han tenido cada uno de ellos, sobre todo en cómo ellos entienden la voluntad de Dios. Porque entender la voluntad de Dios es totalmente importante
para poder asimilar lo que te está pasando en la vida, lo que te pasa en la vida en la forma actual. Y hay veces nosotros tenemos el pensamiento de Job, que es el que Dios anhela que tengamos, y hay veces como seres humanos tendremos el pensamiento de la esposa de Job, que es lo que Dios espera que crezcamos. ¿Cuál era el pensamiento de la mujer de Job? Preguntamos. El pensamiento de ella era, bueno, estábamos muy bien y tú seguías adorando a Dios. Y ella asociaba la adoración y el temor y la perfección de la vida de Job con su vida. Ella pensaba que la razón por la cual tenían bienes y tenían muchos animales y tenían una casa tenía que ver porque ese era el resultado de la adoración que su esposo tenía con Dios. Ella veía que tenían hijos e hijas y pensaba, bueno, debe de ser este el resultado de la perfecta o del perfecto caminar de mi esposo con Dios. O sea, ella veía que la salud que tuvo Job era el resultado de la vida que tenía Job caminando con Dios. Pero cuando empiezan a pasar todas las cosas que le pasaban, hermanos, ella vio a Dios como el causante de todo lo malo que le sucedía. Esto es, cuando pasamos por algo malo en la vida, cuando estamos pasando por una aflicción, cuando pasamos por momentos bajos de ánimo, cuando estamos desanimados, cuando no encontramos el compás de la vida, a veces nosotros pensamos que Dios es el causante. Cuando perdemos, pensamos que Dios es el causante. Cuando alguien muere, pensamos que Dios es el causante. Eso fue lo que ella vio. Job aún así no ve lo que ella ve, hermanos. Job está viendo otras cosas distintas. Y viene la pregunta que se hicieron los filósofos, y que se hace todo ateo y que a veces pasa por nuestra mente tristemente. Si Dios es Dios, ¿por qué suceden estas cosas? O sea, si Dios es Dios y toda la dádiva viene de Dios según Santiago, porque en Dios no hay sombra de variación, dice la Escritura, ¿por qué pasan las cosas que nos pasan? Si Dios es Dios, porque ese era el pensamiento de ella. Y ese es el puente a la soberbia, a la rebeldía y a la condenación. ¿Cuál era el pensamiento de Job? Job la ve a ella y le dice lo siguiente. Le dice, bueno, has hablado como mujer fatua. Y fatua es una mujer que no tiene entendimiento y tiene comprensión. Se traducía muchas veces en la antigüedad como ridícula. Es más, así se la traducía. No seas una ridícula, diría. ¿Por qué? Porque, oye, no entiendes que lo que está pasando tiene algo que ver, te estás comportando así. O sea, Job decía, Dios todo lo que ha hecho es bueno. Dios lo que ha hecho es bueno, y Job entendía ese concepto. Así que Job, cuando ve esto, dice, Dios ha permitido que pase, y la pregunta es, ¿por qué? Y les voy a ofrecer una frase que leí que me impactó, y que la escriban y que la tengan en mente, que está basada en Job 2:10, ¿ok? Todo lo que Dios hace es bueno, y todo lo que Dios permite es necesario. ¿Ok? Todo lo que Dios hace es bueno, y todo lo que Dios permite es necesario. La pregunta sería ¿por qué? Porque en la primera carta de Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Pero la pregunta que viene es esta: ¿es siempre bueno todo lo que Dios hace? Sí. Siempre es bueno. O sea, Job había recibido bienes, es bueno. En tu vida, cuando estás bien económicamente, cuando tienes bienes, Dios es bueno. Qué bien. Job había recibido esposa. El que haya esposa haya el bien. ¿Es bueno? Sí. Pero si te va mal en esa feria, pues no vas a decir que es bueno. ¿Va? Pero tú la elegiste, es la bendición de Dios. Tú elegiste a tu esposa, tú la tratas de esa manera, por eso te trata así. En el caso de Job, la fatua o la ridícula. No que digas tú eso de tu esposo, ¿ok? Job había recibido hijos. Eso lo vio bueno, era el bien. Sí, todo lo que hace Dios es bueno.
Job había recibido salud, eso era bien, todo lo que hace Dios es bueno. Pero ¿qué sucede cuando las cosas no van a nuestro parecer? Y esto se aplica en todos los aspectos de la vida, ¿eh? En todos los aspectos, mira. Si te gusta el deporte, hermanos, hablaré solamente del fútbol, no siempre el equipo al que va a ganar. Bueno, diría alguno, para el equipo que gana fue bueno, pero ¿qué pasa para el equipo que pierde, hermanos? Es malo. Y la pregunta sería, ¿pero por qué perdieron? Y muchos somos tan apasionados, porque no es una pasión ordenada, sino desordenada, que no podemos ni dormir ese día. Pierde, tú duérmete. Pero a veces nos molesta y estamos molestos. Y a veces irrumpimos casas y otras cosas. Bueno, el deporte es así. Así es la política, hermanos. A veces ganas y a veces pierdes. A veces por quien votas gana y a veces por quien votas pierde. Es parte de la realidad, hermanos. Es parte de la realidad. ¿Verdad? Estaba el republicano McCain, que se me hizo un excelente gobernador, ¿verdad? Y perdió. Estaba Obama y ganó. Estaba Biden y ganó. Estaba Trump y ganó. O sea, esa es la vida, hermanos. A veces gana y a veces pierde, pero tu vida ojalá no esté enfrascada en una política, hermanos. A veces tú te pones a pensar en la enfermedad, ¿por qué me enfermé o por qué me enfermé? Fíjate una persona que pasa por una enfermedad terminal como el cáncer. O sea, ¿qué hubiera dicho Job? El pensamiento de la mujer era, bueno, el causante de tu cáncer es Dios. Es lo que hubiera dicho ella, el causante de que tienes que rascarte la piel es Dios, que tienes esas llagas en la piel es Dios. O sea, ella cuando estaba sano no decía nada, pero cuando estaba enfermo ya decía mucho. Entonces, fíjate qué interesante, hermanos, porque hay veces tú te preguntas, ¿por qué mi padre se enfermó? ¿O por qué mi madre se enfermó? ¿O por qué mi papá murió? ¿O por qué mi mamá murió? ¿O por qué yo me enfermé de esto? ¿Por qué me dio esto a mí? Es un concepto, o sea, la enfermedad sí sucede, hermanos, pero a veces no nos damos cuenta que qué pasó todos esos años que tuvimos salud. A veces sucede eso en la parte del trabajo, del empleo, de los negocios. A veces te va muy bien y a veces te va muy mal, hermanos. No siempre te va a ir bien y no siempre te va a ir mal. Hay altas y hay bajas. Si creemos que Dios es Dios y si creemos que todo lo que pasa Dios lo permite, lo que tenemos que hacer es cómo le hacemos para pensar como Dios piensa. O al menos para tratar de entender por qué Dios piensa de esa manera. El profeta Isaías, hermanos, dice algo increíble, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué indica, hermanos? Que lo que yo pienso, que la forma en que yo razono, que la forma en que yo desarrollo mi convicción, no siempre es la forma en que Dios piensa. Y entonces tenemos que entender, hermanos, que todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Es necesario. Hay veces no entendemos por qué perdimos. Hay veces no entendemos por qué enfermamos. Hay veces no entendemos por qué mueren nuestros seres más amados. Hay veces no nos parece justos. Y cuando nosotros, hermanos, si el equipo al que yo le voy pierde, ¿Dios lo permitió? Si la persona por la cual voté perdió, ¿Dios lo permitió? Si tu hijo nació así, ¿Dios lo permitió? Entonces, si uno considera como la mujer de Job, si uno considera que lo que está sucediendo es injusto, si es injusto, entonces por consecuencia lo que estás diciendo es que lo que Dios permitió es injusto. Y no, porque todo lo que Dios permite es, ¿qué, hermanos? Es necesario. La pregunta sería, ¿necesario para qué?
Yo le digo esto siempre a Caleb y lo digo porque es la verdad, hermanos. Hay veces se gana más perdiendo. Hay veces se gana más perdiendo. Te lo digo de corazón. Hay veces ganas mucho más perdiendo. La pregunta sería, si lees todos los capítulos del libro de Job, te das cuenta que en el capítulo 36, ¿acaso no ganó más Job al perder todo lo que tenía? Totalmente, hermanos. Totalmente, hermanos. Job ganó más al perder todo lo que tenía. Si tú ves Job, eso fue lo que hizo. En lo tanto, lo que hace Job es que él comprende todo lo que Dios es bueno y todo lo que Dios permite que es necesario. Si estás joven, te recuerdo que vas a pasar por muchos tiempos bajos en tu vida. Bajos en cuanto a estabilidad moral, estabilidad física, estabilidad financiera, estabilidad emocional y espiritual. Es parte de la vida. Y te vas a preguntar por qué Dios lo permitió y la respuesta es fácil, porque es necesario. Es siempre bueno todo lo que Dios hace totalmente, pero no siempre en la vida vas a ganar. Y esto es bueno. Esto es bueno para ti. No siempre en la vida vas a ganar y es bueno. Porque ¿qué es lo que hace un fracaso? ¿Qué es lo que hace una derrota? ¿Qué sucede cuando a pesar que hiciste todo lo posible para ganar, no lo lograste? Te humilla, te hace humilde. Te hace empático a los perdedores, a los losers, dicen por ahí. A los losers. Sí, claro. No siempre en la vida va a ir todo de acuerdo a tu pensamiento. No siempre va a ir todo en cuanto a tu pensamiento. Hay veces las cosas no van a ser como tú quieres que sean. Y aún así esto es bueno. Aún así esto es bueno. No siempre recibirás lo que piensas Dios te debe de dar. A veces pensamos que Dios nos debe, es un derecho, Dios nos debe de dar. Nos debe de dar esposa, nos debe de dar hijos, nos debe de dar trabajo. No, hermanos, a veces tienes tú que entender, hermanos, que a veces Dios no te da lo que tú piensas te mereces recibir. Si no, pregúntale al apóstol Pablo cuando él recibió esta enfermedad, estas abofetadas de Satanás, dice él, ¿verdad? Y dice, por lo cual he rogado a Dios 3 veces, dice, y no me lo ha quitado el Señor. Cualquiera diría, oye, si es algo que me está perjudicando, ¿por qué Dios lo permite? Y entonces Pablo contesta su palabra en las expresiones, en la dulce y amable expresión de Jesús, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto quiere decir que si Pablo hubiese recibido de la oración lo que él esperaba, no se hubiera perfeccionado el poder de Dios en su debilidad. Yo le explicaba a los hermanos esta semana que di un seminario de la oración, les decía, en la oración Dios te contesta de 3 maneras. Siempre va a ser así. Sí, te lo doy. No te lo doy. Y espérate. Y espérate. Y les decía a ellos esta parábola, que es una parábola que aprendimos y que hablamos de ello en la serie de parábolas, no te vas a acordar. Había un rey que tenía 2 hijas. Una se llamaba Chuspa y la otra se llamaba Gracia. Entonces las 2 venían a pedirle cosas al rey. Y venía Chuspa y le pedía al rey, dame esto, rey. Y decía el rey, ¿saben qué? Désenlo y que se vaya. Pero luego venía Gracia. Y cuando Gracia venía, hermanos, no solamente pedía al rey. Cuando Gracia venía, empezaba, ¿verdad?, exaltando al rey. Oh, Padre mío, Rey y gobernante de todo el hermoso reino, que has ganado las victorias y las batallas, que has hecho que habite en nuestra ciudad y nuestro palacio la paz. Oh, mi Rey, que te levantas y nos amas, y nos cuidas y nos proteges. Y le pide lo mismo que le pidió la otra hija, Chuspa. Y los siervos están próximos a dárselo, le dice el rey, espérate, no se lo des.
Y ellos se quedan como plasmados. Oye, pero espérate, ¿por qué no le vas a dar? Bueno, no le preguntan, pero se preguntan, ¿pero por qué no se lo está dando? No lo entiendo, porque si es buena, mira. Y luego contesta el rey, es que me gusta mucho cómo me habla mi hija Gracia. Sígueme hablando, mujer. Sígueme pidiendo. La pregunta sería, ¿cuál de las dos hijas estableció una mejor relación con el padre? Gracia. ¿Por qué nos pasan cosas malas, hermanos? Porque Dios lo permite. Porque Dios lo permite. ¿Por qué nos enfermamos? Porque Dios lo permite. Porque tal vez haga que seamos más como Gracia. Que hablemos más con Dios, que tengamos una mejor relación con Dios. No siempre recibirás lo que puedas tener de Dios. No siempre será como uno quiere. Y eso es bueno, hermanos. Eso es bueno. Que no siempre sea como tú y yo queramos. Eso es bueno. Hemos pedido por esto y no te lo va a dar Dios. Es bueno. Dices, ¿pero por qué? Tiene que ver con el pensamiento. Tiene que ver cómo yo llego a comprender eso. Y Pablo lo explica en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todo lo que Dios permite es, ¿qué, hermanos? Es necesario. Todo lo que Dios, esto es a los que conforme a su propósito son, ¿qué? Llamados. Y viene la pregunta, ¿cómo le hago yo, hermanos, para alinear mi pensamiento con Dios? Y está en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. No puedes comprobar hasta que pasas la prueba. No puedes comprobar hasta que lo haces. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Fíjense, no os conforméis a este siglo. ¿Qué te ofrece este siglo, hermanos? Todo lo que esta vida ofrece es este siglo. En todos sus sentidos es este siglo, hermanos. No te conformes a este siglo. No te conformes al equipo de fútbol, ¿verdad? Pues a veces va a ganar y a veces va a perder. Si no, ¿qué chiste tendría, hermanos? A veces te vas a frustrar y a veces no. No te conformes a la política, hermanos. O sea, no se emocionen, hermanos. Así es la vida. O sea, yo tengo 30 años en el país, hermanos, y he visto los dos lados. No te conformes, así va a seguir siendo. Es parte del equilibrio del país que ofrece esa estabilidad en el país. No te conformes a la estabilidad económica del país. O sea, créelo, este país puede ser muy rico y este país puede tener recesiones inmensas de un momento para otro. No te conformes a este siglo. O sea, no te conformes a este siglo que, o sea, si te está yendo bien en el trabajo, pero no siempre te va a ir bien. A veces vas a tener jefes difíciles, a veces vas a tener periodos difíciles. O sea, es parte de la vida. Así es la vida, hermanos. No es todo lo que hemos de recibir, porque no se trata de esta vida. Nos invita Pablo a decir, si no transformaos, ¿cómo transformo? La transformación lleva tiempo, el propósito, hermanos, el proceso nos lleva gradualmente a colocar nuestra mente, nuestra visión, nuestro punto de vista con el de Dios. ¿Por qué estoy pasando por esta etapa? Mira, en la iglesia, hermanos, hemos conocido hermanas que han perdido bebés y hemos conocido muchas que han tenido sus bebés. Por la mamá que perdió el bebé oramos y por la mamá que perdió el bebé oramos. No los quiero asustar, doncellas. En la vida tal vez vas a tener pérdida de tu bebé en el vientre y otras veces lo vas a perder fuera. Esa es la vida en que vivimos, hermanos. No siempre se gana. Y los judíos evaluaban el resultado con el comportamiento de la gente y no. Porque en el caso de Job, aunque él era bueno y perfecto, le pasó lo que le pasó. El proceso nos lleva gradualmente, hermanos, a colocar lo que Dios quiere de mi vida, lo que Dios quiere de mi mente. O sea, nos alinea, dice, ok, voy a permitir que pase todo esto en tu vida para que te alinees con mi voluntad. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable, ¿qué? Y perfecta. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es bueno
Y porque todo lo que Dios hace, ¿qué? Es necesario que pasemos por eso. Yo escribiendo, colocaba y decía, en nuestro caminar hemos tenido éxito y hemos tenido fracaso. Hemos peleado con nuestro razonamiento en cuanto al por qué. ¿Por qué nos pasó a nosotros? Y al final del día hemos entendido que era bueno, aunque parecía malo, que era necesario, no para los demás, sino para mí. Así que camina teniendo en mente que Él, o sea Dios, sabe lo que hace y que tiene una eterna intención para ti. Dios, hermanos, sabe lo que hace, porque todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es ¿qué? Es necesario. Yo no sé por qué estás pasando en este momento, tampoco sé por qué vas a pasar mañana, pero la frustración es parte de la vida. Si te está yendo muy bien, gloria a Dios. Y dale gracias a Dios por ello. Pero cuando te vaya mal, no seas como la mujer de Job, fatua, ridícula. Cuando te vaya mal, pregúntate lo que hizo Job. ¿Acaso que cuando me iba bien estaba cuestionando? ¿Que recibía nada más el bien y el mal no? Pero haz esto, cuando te vaya mal, hermanos, pregúntate haz esto, pregunta esto. ¿Qué es lo que Dios me dice y qué es necesario cambiar en mí? ¿Qué es necesario cambiar en mí? O sea, ¿soy muy arrogante en la vida? O sea, pienso que tengo el derecho siempre de estar en ese punto de la vida. O sea, pregúntate, ¿por qué Dios está permitiendo que esto es necesario? Porque a la gente buena, hermanos, le pasan las cosas malas también. Pero es necesario. Es totalmente necesario. Porque solamente así, hermanos, uno llega a comprender cuáles son los planes de Dios. Solamente así llega uno a comprender cuáles son los planes de Dios, hermanos. Porque a veces se gana más perdiendo. Y si Dios lo permite, ¿qué es lo que Dios me dice? ¿Qué está hablando conmigo? Y si no lo encuentras, te invito a que hagas mucha oración y digas, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puedo alinear esto con tu voluntad? Porque lo que pasó, pues era necesario. Pero todavía no lo veo, Señor. Yo le decía, tal y les mandaba un mensaje el domingo, el lunes que regresamos. Nosotros tuvimos un accidente el domingo pasado, hermanos. O sea, tú dices, ¿pero por qué no? Si fuimos a servir a Dios, ¿por qué pasa el accidente? Íbamos en el atardecer, muy hermoso, y veíamos viñedos a la izquierda y a la derecha, el monte y atrás el mar. Hermoso el país. Íbamos bien tranquilos, platicando, bien cómodos. Y el hermano, que es arquitecto, nos lleva a ver unas propiedades que él tenía. Y cuando íbamos, hermanos, de la nada, bajando el monte, hermanos, porque era terracería, venía un carro a todo lo que da, hermanos. Un CRV-H, un Honda. A nuestra mano derecha estaba un barranco. Y por ende veníamos de este lado, hermanos. El carro que tiene en la mano es uno de esos jeeps fuertes, grandes, esos, pura lámina casi. Y cuando lo ve, hace esto. O sea, lo alcanza a desviar. Y el otro con todo lo que pues, venía rápido, hermanos, venía volado. Cuando le hace así, hermanos, el otro carro nos impacta de este lado. Pero ve que el impacto fue tan grande, hermanos, que dobló la lámina, el fierro del Jeep. Y en el impacto, hermanos, le pegó a la llanta. Ves que las llantas de los Jeeps son grandes, ¿verdad? El hermano necesita esto porque como va a hacer trabajos de arquitectura, necesita meterse en terrenos donde no se puede. Y en el impacto le pega la llanta, hermanos, y cuando le pega la llanta, hermanos,
se hace un orificio como una bala y explota la llanta. Y en ese explotar de la llanta el carro se levanta. Y cuando se levanta el carro 2 veces, vamos, primero se levanta, cae, y cuando cae como que es cuando el aire se va totalmente, vamos, y en esa caída y en la segunda caída, vamos, el rin del Jeep se agarra de la tierra. Si el Jeep no se agarra de la tierra, hermanos, fíjate, pero no es como que andamos buscando peligros. ¿Tú me entiendes, hermanos? Si el ring no se agarra de la tierra, nos salimos. Y tal le quedó lastimada, yo traía el cinturón, ellos no tenían el cinturón, pero tal le quedó lastimada, la marca muy lastimada, hermanos. Y la pregunta es, ¿pero por qué pasa esto, no? O sea, ¿qué es lo que Dios... Hermanos, es que lo que tú tienes que entender es, gracias a Dios que no nos... ¿Qué? No nos fuimos. Porque el otro carro quedó, mira, Jeep contra Honda, pues no. La verdad. No lo digo en mala onda, pero... Y sabes tú que decía el hermano, el papá decía, lo bueno que no sé, y nos íbamos a llevar el otro carro, hermanos, era bien chiquito el otro carro. Ahora, ¿por qué pasa esto? Dice, pues estamos sirviéndole a Dios. Es que, hermanos, la vida, a veces te van a pasar cosas que tú no esperas. Y está bien. Está bien porque Dios nos está formando. Si tú estás enfermo, Dios lo permite por algo. Si tú y yo vamos a morir, Dios lo permite por algo. Si tú estás saludable, Dios lo permite por algo. En esta vida no siempre te va a ir bien. Todo lo que Dios hace es bueno, pero todo lo que Dios permite va a ser necesario, hermanos. Y cuando eso suceda, hermanos, recuerda, Dios está trabajando en nosotros porque tiene un plan más bello que el que tenemos nosotros. Confía en Él, confía en Dios, confía en Dios. Confía en Dios. Porque como un padre que está al tanto de sus hijos, Dios te cuida. Dios está al tanto de ti. Y así como tú a veces, ¿verdad? Que como el rey, no se la des, no se la des. A veces Dios no nos da lo que queremos, a veces no nos da la victoria y a veces no nos da Dios la salud. ¿Por qué? Porque quiere que platiquemos más con Él, quiere que estemos más platicando, quiere que seamos más humildes, quiere que seamos más empáticos, quiere que lleguemos a ser más como Él. De otra manera le preguntaré aquí a los papás, ¿quién le da dulces todo el día a su hijo? No. ¿Y por qué le dan cosas que ellos no quieren? Por su bienestar. Así es Dios con nosotros. Si tú nos visitas esta mañana y te ha ido mal en la vida y te has cuestionado si Dios es injusto y te has cuestionado si Dios es perfecto, ¿por qué permite eso? Te lo he explicado. Dios lo permite para que lleguemos a comprender su voluntad agradable y perfecta. Y hoy, ya sea que te vaya bien o que te vaya mal, puedes seguir a Dios. No te vamos a hacer una promesa que no es bíblica. Una vez que vengas a Dios todo te va a ir bien, porque no es así, hermanos. No es bíblico eso. Pero lo que te quiero decir es que cuando vengas tú a Dios, Dios te va a proteger y te va a cuidar como todo padre cuida a su hijo. Y te va a ayudar, y te va a sostener, y te va a alentar, y te va a animar, de tal manera que llegaremos un día con el Señor. Así que esa es la invitación que tenemos. A veces ganamos, a veces perdemos, pero todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es, ¿qué, hermanos? Necesario. Y con eso te invitamos. Si tú quieres venir a Cristo, hoy puedes. Tal vez lo que sucede es para que Dios toque tu corazón. Vamos a ponernos de pie y cantemos este himno de invitación.